Hola a todos, yo soy Laura, de Vive Feliz by Laura, y hoy empezamos un camino que se empezó a gestar el año pasado, en el 2025. Este año fue un año bien difícil para mí, como madre, como mujer, como persona, como profesional, y para todos nosotros como familia, porque tuvimos que estar compartiendo nuestra vida entre el hospital y la vida normal en casa. Estuve muchas semanas en el hospital por una de mis hijas y eran semanas de incertidumbre, de no saber, de sostenerme en la fe y la sensación esta interior de que todo está bien y que mi hija está protegida y que yo estoy protegida y que mi familia también y que todo lo que estaba ocurriendo tenía un propósito e iba a salir bien sobre todo. Esa fe de que va a salir bien. En este camino, un poco oscuro, de mucha pausa, tuve yo que pausar muchas cosas en mi vida que ahora mismo me está costando mucho remontar. Por ejemplo, mi trabajo. Mi trabajo sufrió mucho por mis parones, porque no podía dedicarme lo que yo tengo que dedicarme. Y claro, todo eso, la consecuencia la veo ahora que ya hemos salido un poco de ese túnel. Por eso, el año pasado tuve que sostenerme mucho en la fe. Empezar a descubrir maneras de conectarme conmigo y con Dios que no conocía antes. Por ejemplo, rezar el rosario. Nunca había rezado el rosario, jamás, no sabía ni cómo iba. Pero en esas búsquedas de luz, en esas búsquedas de sostén, de compasión de alguna forma, de protección, me vino a la cabeza que quizás debía aprender esto, a unirme un poco más a María, ¿no? Como figura de madre, de maternidad, para que me ayudara a mí en ese proceso. Me fui al ChatGPT y le pregunté cómo rezar el rosario y me explicó, y así cada vez que yo sentía que tenía que poner en oración, que me tenía que conectar con eso, pues cogía mi rosario y suerte que ya tenía varios y lo rezaba, le preguntaba al ChatGPT qué tocaba el día de hoy y lo rezaba. En todo este proceso de ir mucho también a la iglesia en los momentos que podía, a prometerle cosas a la Virgen, a prometerle cosas a Dios, una de las cosas que prometí era iniciar a mis hijas en el camino de la fe, en el camino de la religión. Yo tuve la suerte de estudiar en un colegio católico y ya me vino la religión allí, no me lo enseñaron en casa. Mis hijas no están en un colegio católico y donde yo vivo en España la cultura es diferente en este sentido. Entonces siento que tengo yo que enseñarles la religión. Ya hoy, 13 de enero de 2026, mis dos hijas rezan todas las oraciones, digamos, básicas, porque hemos hecho ese camino de introducirlas en la fe, introducirlas en la oración, introducirlas en ese sistema de protección. Y uno de mis propósitos el año pasado fue como un proyecto personal que nació así como esta imagen mental que me vino de tienes que enseñar a orar a tus hijas, porque mi hijo David ya lo sabe. Fue un poco de si yo conocía la Biblia o no. Y la verdad es que yo no conozco la Biblia. Yo creo que yo nunca he leído la Biblia. Si acaso he escuchado pasajes, parábolas, en clases de religión, en misa, pero nunca he cogido yo el libro para leerlo. Y este era un proyecto que yo quería hacer. Pero claro, no lo quiero hacer para mí. Lo quiero hacer compartido, porque todo lo que yo hago por primera vez para mí, me gusta compartirlo porque así siento que lo entiendo mejor y así hago parte de mi propósito de vida, que es dar el mensaje. Entonces quizás yo estoy haciendo esto no solo para mí, sino también para ti, que me estás escuchando hoy. Esto de Vive Feliz leyendo la Biblia quizás suena demasiado religioso, pero en el fondo
Es espiritual, evidentemente, pero en el fondo sí que es religioso. Es acercarse a una forma de vida, es acercarse a una palabra que podemos considerar sagrada. Entonces, yo creo que tenemos que quitarnos un poco ese estigma de escuchar la palabra o escuchar la Biblia es algo de gente muy religiosa. Yo creo que no. Yo creo que es, al menos en mi caso, y por eso te lo explico, para mí es acercarme a mí, acercarme a algo que yo pueda reconocer, acercarme a la luz de alguna manera. Entonces hoy empezamos este camino y yo creo que lo importante, lo más importante no es ir corriendo, sino un poco saber por dónde empezar, porque la Biblia, escuché yo en estos días que la Biblia no es una novela, sino que es una gran biblioteca. Es un libro muy grande, está lleno de historias antiguas, está lleno de leyes, de símbolos, de profetas, de guerras, está lleno de poemas y además de enseñanzas y también de silencios. Y muchas personas cuando deciden acercarse a la Biblia piensan que hay que empezar por el principio, por el Antiguo Testamento, que es lo que yo hubiera pensado, como si fuese una novela. Pero es que no es una novela, no se comienza por el principio. El Antiguo Testamento es una historia larga, es una historia compleja y por lo que siempre he escuchado es muy dura en algunos momentos. Es como si Dios fuese muy rígido y muy severo desde ese punto de vista. Está escrita desde una mentalidad muy distinta a la nuestra. Es una historia bonita, es una historia rica, pero yo creo que no debe ser fácil entenderla sin contexto y por eso, de todas las formas de leer la Biblia, yo he investigado un poco y la mejor forma para los católicos es empezar por el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento no empieza con leyes, ni empieza con mandamientos, sino empieza con una vida, empieza con una historia humana concreta, porque empieza con la vida de Jesús. Jesús es la clave que da sentido a todo lo demás. Cuando tú conoces a Jesús, es cuando entiendes esa forma de mirar el mundo, de amar, de acompañar, entonces es como que todo lo anterior tiene sentido o empieza a ordenarse. Entonces por eso empezamos aquí. Yo creo que empezamos aquí no porque lo otro no importe, porque iremos allí en el futuro, sino porque este es como el corazón del libro. ¿Y por qué Mateo, que sería el primero? Dentro del Nuevo Testamento hay 4 evangelios. Son 4 maneras de contar la misma vida. Empezamos por Mateo, porque Mateo escribe para explicar. Esta es una cosa súper interesante, porque su evangelio tiene un orden, tiene un hilo, una intención clara de ayudar a comprender quién es Jesús y de dónde viene. Mateo lo que hace es ponernos un puente entre lo antiguo y lo nuevo. No rompe con la historia anterior, sino que la recoge y la integra el pasado con ese presente. Por eso, Mateo empieza hablando de orígenes. Esto es bien interesante, vas a ver que es raro cuando lo empecemos a leer. De orígenes, de familias, de generaciones. Porque lo que hace Mateo es, antes de hablar de milagros, quiere hablarnos de las raíces. Así que hoy vamos a leer el capítulo 1 de Mateo. Y con esto, lo que quiero es invitarte a escuchar con calma. No hace falta entender cada detalle. Solo deja que las palabras hagan su trabajo. Así que vamos a comenzar con el capítulo 1 del Evangelio según San Mateo. Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró
De Tamar a Fares y a Zara. Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró al rey David. David engendró de la que fue mujer de Urías a Salomón. Salomón engendró a Roboam. Roboam engendró a Abia. Abia engendró a Asaf. Asaf engendró a Josafat. Josafat engendró a Joram. Joram engendró a Osías. Osías engendró a Joatam. Joatam engendró a Acaz. Acaz engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amón. Amón engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, cuando la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliakim. Eliakim engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Akim. Akim engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Así que el total de todas las generaciones son, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José y antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado, cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará luz a un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer. Y no la conocía hasta que ella dio a luz a un hijo, y le puso por nombre Jesús. Este es el final del capítulo 1 del Evangelio según San Mateo. La idea de este podcast es ir haciendo un poco la introducción del capítulo que vamos a leer en este episodio. Leemos el capítulo que hemos acordado y luego vamos a hablar un poquito, una explicación un poco de la historia que hay debajo de este evangelio. Entonces Mateo empieza con una lista de nombres. Ha sido una lista larga, ya ves, 14 generaciones, luego 14 generaciones y luego 14 generaciones. Generación tras generación. Padres, hijos e historias que se van encadenando. Para nosotros puede parecer una introducción extraña, pero para el pueblo judío el linaje lo era todo. Decía quién eras, de dónde venías y qué historia llevabas contigo. Con esta genealogía
Mateo está diciendo algo muy profundo desde el principio. Jesús no aparece de repente como un personaje aislado. Jesús nace dentro de una historia larga, una historia real y humana. Una historia que tuvo momentos de promesa y esperanza, momentos de poder y de grandeza, y también momentos de caída, de exilio y de silencio. Mateo organiza esta historia en generaciones, como si nos recordara que la vida avanza por etapas. Hay tiempos de inicio, tiempos de plenitud, tiempos de error y tiempos en los que parece que no pasa nada, pero todo se está gestionando por dentro. Todo se está gestando allí dentro. Jesús no nace en un momento de gloria, nace después de la crisis, después del exilio, después de ese silencio. Como si Mateo quisiera decirnos que lo nuevo suele nacer cuando la historia ya ha pasado por la herida. Y en medio de esta genealogía aparecen mujeres, algo totalmente inesperado para la época. No aparecen porque sus vidas fueran perfectas. Aparecen porque sus historias fueron reales, fueron complejas, fueron historias humanas. Entonces, podemos ver que Mateo no esconde nada, no limpia la historia, no nos endulza todo esto, sino que nos muestra una historia donde Dios actúa incluso cuando todo es frágil. Como diciendo, Dios no entra en la historia cuando está ordenada, entra cuando es real, cuando es verdadera. Después, la historia se vuelve más cercana. Aparece José. José no entiende lo que está pasando, no tiene respuestas para eso. Y sin embargo, elige no hacer daño. Yo creo que esto es lo más bonito que he leído, porque además no lo había leído. José no actúa desde la rabia, ni desde el miedo, sino desde una justicia un poco silenciosa, un poco dentro de todo cuidadosa, porque en ese espacio de duda, de silencio, de búsqueda honesta, supongo, ¿no?, dentro de sí mismo, es donde Dios se hace presente. E insisto, no se hace presente cuando todo está claro, sino cuando alguien intenta amar sin comprenderlo todo. Entonces aparecen los nombres. Jesús, que significa Dios salva, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces no es un Dios lejano, no es un Dios que observa todo desde fuera, es un Dios que entra en la historia, humana y se queda. Es un Dios que no viene a borrar el pasado, sino que viene a habitarlo, viene a vivirlo. Así que este primer capítulo no es solo el inicio de una historia antigua, es una invitación a mirar nuestra propia historia con otros ojos. Venimos de generaciones, de historias que no empezaron con nosotros, y aún así Dios sigue escribiendo algo nuevo ahí. Te doy las gracias por quedarte conmigo hasta aquí. Gracias por escucharme y espero que esta palabra te acompañe hoy y te recuerde que no caminas sola, no caminas solo. En el próximo episodio seguiremos con el capítulo 2 del Evangelio según San Mateo.